Trabajar dentro de una empresa durante muchos años te enseña algo que casi nadie entiende cuando lo ve desde fuera. Las empresas no siempre fracasan por falta de dinero. No siempre fracasan por falta de clientes, ni siquiera por falta de talento. A veces, fracasan por algo mucho más simple: el ego de una sola persona. Y en mi caso, esa persona era el CEO. Antes de continuar con la historia, quiero preguntarte algo. Y responde con sinceridad en los comentarios, porque esto pasa muchísimo más de lo que la gente cree. ¿Alguna vez has trabajado en una empresa donde una sola persona tomaba decisiones enormes, incluso cuando todo el mundo sabía que estaba equivocado? Si te ha pasado algo parecido, quédate hasta el final del video, porque lo que ocurrió en mi empresa fue una cadena de decisiones tan absurdas que todavía hoy muchos empleados no pueden creer que realmente haya pasado. Cuando entré en la empresa, todo parecía perfecto. Era una compañía que estaba creciendo bastante rápido dentro del sector. Tenía clientes importantes, proyectos ambiciosos y un equipo de gente muy preparada. Había buen ambiente, la gente estaba motivada y, lo más importante, parecía que el futuro de la empresa era muy prometedor. El CEO era alguien bastante conocido dentro del sector. Tenía fama de ser visionario, carismático, seguro de sí mismo. Era de esas personas que entran en una sala y automáticamente llaman la atención. Cuando hablaba en reuniones, todo el mundo escuchaba. Sabía motivar, sabía vender ideas, sabía hacer que incluso los proyectos más difíciles parecieran emocionantes. Durante los primeros años, la verdad es que funcionó. La empresa crecía, llegaban nuevos clientes, los ingresos aumentaban cada trimestre. Incluso abrimos nuevos departamentos y contratamos a mucha gente nueva. En aquel momento nadie dudaba de él. De hecho, la mayoría pensaba que era el tipo de líder que cualquier empresa querría tener. Pero con el tiempo, empezamos a notar algo extraño. Cuanto mejor le iba a la empresa, más cambiaba su actitud. Al principio escuchaba al equipo, preguntaba opiniones, aceptaba críticas, incluso animaba a la gente a cuestionar ideas para mejorar los proyectos. Pero poco a poco eso empezó a desaparecer. Primero dejó de pedir tantas opiniones. Después empezó a interrumpir a la gente en las reuniones. Y con el tiempo, empezó a ignorar completamente cualquier sugerencia que no coincidiera con su visión. Al principio nadie lo vio como un problema serio. Pensamos que simplemente estaba más ocupado, más estresado, más centrado en el crecimiento de la empresa. Pero la realidad era otra. Su ego estaba creciendo al mismo ritmo que la empresa. Y cuando el ego de un líder empieza a crecer demasiado, las decisiones empiezan a cambiar. Antes de seguir, quiero que te quedes hasta el final del video, porque la decisión que tomó después fue tan absurda que terminó afectando a toda la empresa. Y todavía hoy seguimos pagando las consecuencias. Todo empezó con una idea que, según el CEO, iba a cambiar completamente el futuro de la empresa. En una reunión general presentó un nuevo proyecto. Era enorme. Mucho más grande que cualquier otro proyecto que hubiéramos hecho antes. Decía que sería el producto que nos convertiría en líderes del mercado, que era la oportunidad de adelantarnos a la competencia, que si lo hacíamos bien, la empresa podría duplicar su tamaño en pocos años. En teoría sonaba increíble, pero había un problema. Muchos dentro de la empresa pensaban que era una mala idea, muy mala. El mercado al que quería entrar todavía era demasiado pequeño, el producto estaba lejos de estar terminado, y el presupuesto necesario era gigantesco. Varios directores lo sabían, los responsables técnicos lo sabían, el departamento financiero también lo sabía, pero cuando alguien intentaba señalar esos problemas en las reuniones, el CEO reaccionaba de una forma muy particular. No gritaba, no perdía el control, pero se notaba claramente que no le gustaba nada que cuestionaran su idea. Respondía con frases como: las grandes oportunidades siempre parecen arriesgadas, o si todos pensáramos igual, nunca innovaríamos. Al principio esas frases sonaban inspiradoras, pero con el tiempo empezaron a sentirse como una forma elegante de evitar cualquier crítica. Y poco a poco ocurrió algo muy peligroso dentro de la empresa. La gente dejó de decir lo que realmente pensaba. Porque cuando en una empresa cuestionar al líder empieza a ser incómodo, la mayoría de empleados prefiere quedarse callada. Y eso fue exactamente lo que pasó. Las reuniones cambiaron completamente. Antes había debates, ahora había silencio. El CEO hablaba, los demás asentían, el proyecto avanzaba, pero cada semana aparecían nuevos problemas. Los costes empezaron a subir muchísimo más de lo previsto. Los plazos de desarrollo empezaron a retrasarse. Los ingenieros advertían que algunas partes del producto no estaban listas. Pero el CEO seguía empujando el proyecto hacia adelante.
porque para él ya no era solo un proyecto, se había convertido en algo personal. Era su visión, su gran apuesta, su legado. Y cuando el ego entra en juego, las decisiones dejan de ser racionales. Un día ocurrió algo que marcó un antes y un después. Uno de los directores más experimentados de la empresa decidió hablar. Era alguien con más de 15 años en la compañía. Conocía el sector mejor que casi nadie. En una reunión bastante tensa dijo algo muy directo. Si seguimos invirtiendo en esto al ritmo actual, vamos a tener problemas financieros en menos de un año. La sala quedó completamente en silencio. Nadie se movía. Nadie hablaba. Todos miraban al CEO. Él se quedó mirando al director durante unos segundos y luego dijo una frase que todavía hoy mucha gente recuerda perfectamente. Las grandes empresas no se construyen escuchando a gente con miedo. Después de eso, nadie volvió a cuestionar el proyecto, pero unos meses más tarde, ese director dejó la empresa, oficialmente por motivos personales, extraoficialmente. Todos sabíamos lo que había pasado, y esa fue una de las primeras señales reales de que algo muy serio estaba ocurriendo, porque cuando las personas con más experiencia empiezan a marcharse, normalmente es porque ven venir algo que los demás todavía no han notado. Pero el proyecto siguió adelante, cada vez costaba más dinero, cada vez aparecían más retrasos, cada vez había más tensión dentro de la empresa. Para seguir financiándolo, empezaron a tomar decisiones preocupantes. Se congelaron nuevas contrataciones. Se cancelaron varios proyectos secundarios. Se redujeron presupuestos en departamentos que funcionaban perfectamente, todo para alimentar un único proyecto, el proyecto del CEO. Pero lo peor llegó cuando finalmente lanzaron el producto, porque el mercado reaccionó exactamente como muchos habían advertido desde el principio, con indiferencia. Las ventas fueron muchísimo más bajas de lo esperado, muchísimo. Los clientes no estaban interesados. La demanda simplemente no existía. Las previsiones del CEO estaban completamente equivocadas. Y en ese momento la empresa se encontró en una situación muy peligrosa. Había invertido una cantidad enorme de dinero en algo que no funcionaba. Y ahí empezaron las consecuencias. Primero llegaron los recortes, luego los despidos, después los presupuestos reducidos, equipos completos desaparecieron, proyectos prometedores fueron cancelados. La empresa que antes estaba creciendo empezó a luchar simplemente por sobrevivir. Y lo más increíble de todo es que el CEO nunca admitió que había sido un error. Nunca. Siempre tenía otra explicación. El mercado no estaba listo. El equipo no había ejecutado bien la estrategia. Los clientes no habían entendido el producto. Cualquier cosa. Menos admitir que la decisión había sido equivocada. Hoy la empresa sigue existiendo, pero ya no es la misma. Muchos de los mejores empleados se marcharon. El crecimiento se detuvo. El ambiente cambió completamente. Y todo empezó con una sola cosa: el ego de una persona que dejó de escuchar. Antes de terminar, quiero preguntarte algo importante. ¿Alguna vez has visto cómo una sola decisión arruinó un proyecto o incluso una empresa entera? Cuéntalo en los comentarios porque estas historias pasan mucho más de lo que la gente cree. Y si te gustan este tipo de historias sobre lo que realmente ocurre dentro de las empresas, suscríbete al canal, porque después de ver lo que ocurrió aquí, entendí algo que nunca voy a olvidar. Las empresas no siempre caen por falta de dinero. A veces caen por algo mucho más simple: el ego de la persona que está al mando.